Las reglas del juego de la pirámide. Se clasifica a todos los miembros de la clase a través de votación. Cada persona puede votar por 5 personas cada vez. No se puede votar por uno mismo. Tampoco se puede votar más de una vez por la misma persona. Al final, según el número de votos obtenidos, los estudiantes se dividen en 4 niveles, de la A a la D. Cada nivel representa una clase social diferente. El nivel A es el más alto. Los de niveles inferiores no pueden desobedecer a los del nivel A. Del mismo modo, los de niveles bajos no pueden violar los derechos de los de niveles altos. Además, hay un nivel especial. Las personas con 0 votos se clasifican como nivel F. El nivel F no tiene ningún derecho. Es la posición más baja dentro de la clase. Son el objetivo legal de acoso escolar. Pero todo debe hacerse con el consentimiento de los del nivel A. La votación se lleva a cabo en la 5ª clase del jueves de la última semana de cada mes. Los resultados de cada votación se mantienen hasta la siguiente ronda del juego. Si el juego se filtra al exterior, el filtrador recibirá el castigo máximo correspondiente. Si estás de acuerdo con las reglas del juego, por favor, instala la aplicación del juego de la pirámide. Comienza la votación. Con el juego como excusa, se elige a una persona que será acosada por toda la clase mediante la votación. Esta es una forma regular de acoso en la clase 2 a 5 de la Escuela Secundaria Femenina Baekhyun. Si tienes la mala suerte de entrar en esta clase, ¿quieres ser el agresor, la víctima, el espectador o el destructor del juego? Vamos a ver juntos cuál es el resultado final de cada elección. La historia comienza cuando Seon Soo-hee se transfiere a la Escuela Secundaria Femenina Baekhyun. Acostumbrada a mudarse constantemente con su padre militar, ya está habituada a cambiar de escuela. Ella acepta lo que le dijo su padre: la escuela es una versión en miniatura de la sociedad. Solo si se lleva bien con sus compañeros podrá integrarse en la sociedad. El primer día de su transferencia a la clase 2 a 5, Seon Soo-hee se presenta como siempre. Observa las características de todos sus nuevos compañeros. Intenta integrarse en la clase lo más rápido posible. Pero el ambiente en la clase es indescriptiblemente extraño. Su compañera de asiento asignada es una chica rebelde, cubierta de heridas. Todos los pasillos de las clases tienen cámaras de seguridad. Excepto el edificio donde se encuentra su clase, que no tiene ninguna vigilancia. Incluso en el comedor, solo su clase come sola. Pero ella no se preocupa por estas cosas extrañas y sigue intentando llevarse bien con sus compañeros. Investiga la composición de los miembros de la clase. Descubre que hay una hija de un chaebol en la clase. Y también una aprendiz de ídolo a punto de debutar. Parece una clase normal, llena de energía juvenil. Hasta que durante un descanso en una clase de educación física, por casualidad ve a su compañera Myeong Haeun siendo acosada por varios compañeros en la sala de equipos. Le lanzan pelotas de voleibol una y otra vez. La golpean brutalmente. La humillan. Se burlan de ella. Soo-hee, sabiendo que pronto se transferirá de nuevo, no quiere involucrarse. Solo quiere ser una espectadora sin responsabilidades. Pero al ver las heridas de Haeun, no puede evitar consolarla un poco. Pero Haeun de repente le dice que regrese rápido al aula. El lado más oscuro de esta clase comienza a revelarse a partir de ese momento. Al ver que ya es hora de clase, la mayoría de los estudiantes ya están presentes. La jefa de clase, Seo Do-ah, anuncia el inicio del 13º juego de la pirámide. Como Soo-hee es una estudiante nueva, Seo Do-ah le explica especialmente las reglas. Y le permite decidir por sí misma si quiere participar en el juego. Soo-hee, al escuchar las reglas y ver lo que le pasó a Haeun, rápidamente comprende el propósito del juego de la pirámide. Aunque no es obligatorio participar. Quienes no participen no recibirán ningún voto. Y automáticamente serán considerados con 0 votos. Myeong Haeun es el ejemplo más claro. Para poder integrarse mejor en la clase. Y evitar problemas innecesarios. Ella decide unirse al juego. Pensaba que después de unos días de crear lazos con sus compañeros, al menos recibiría un voto. Pero cuando se anuncian los resultados de la votación, se convierte en nivel F en el 13º juego de la pirámide. Desde el momento en que se publica su clasificación, todos los compañeros que habían sido amables con ella cambian de actitud. Y la ven como alguien a quien se puede acosar legalmente. Jamás imaginó que, justo al cambiarse de escuela, caería en esta oscuridad. Quien lidera el acoso es Kim Da-yeon, del nivel A. Sus cómplices son Heu Seola y Bang Woo-hee, ambas del nivel B. Las tres son las principales ejecutoras del acoso. El ritual de bienvenida que preparan para Soo-hee como nivel F es una brutal paliza por parte de Heu Seola, quien es judoka. Están tan acostumbradas a acosar que incluso saben cómo golpear, sin dejar marcas visibles en el cuerpo, para no dejar evidencia de sus acciones. Soo-hee intentó grabar el audio, pero fue descubierta por el trío de acosadoras. Como resultado, sufrió un acoso e insultos aún más crueles e inhumanos. No solo le rompieron todas las toallas sanitarias que llevaba durante su periodo menstrual. Incluso la arrastraron al baño y le taparon la cara con toallas de papel mojadas, provocándole asfixia. Ningún compañero de clase hizo nada para ayudar a Soo-hee. Algunos incluso participaron en el acoso en ciertos momentos. Los profesores fingían no ver nada. Solo Bak-rin consoló a Soo-hee diciéndole que aguantara un poco. Que pronto todo pasaría. Soo-hee, negándose a aceptar el acoso, entendió que debía encontrar una forma de romper el juego. Así que puso su atención en Haeun, quien también era del nivel F. Esperaba poder hacerse amiga de Haeun. Y que ambas pudieran votarse mutuamente en la siguiente votación. Para salir juntas del nivel F. Pero sin importar cuánto se esforzara Soo-hee en acercarse.
Haeun la ignoraba por completo. Solo quería mantener la distancia con ella. Al ver que la esperanza de salir del nivel F era cada vez más escasa, Sugi decidió enfocarse en encontrar al creador del juego. Al principio vio a Im Ye-rim dibujando triángulos en la ventana. Y pensó que esta aprendiz de Idol, a punto de debutar, era la creadora del juego. Pero mientras era acosada, escuchó una conversación entre Bang Wui y Heo Seola, y se dio cuenta de que la creadora del juego era en realidad Baka-rin, quien aparentaba ser amable y siempre la consolaba. Incluso fue Baka-rin quien hizo los arreglos para que ella terminara en esa clase. Ya que Baka-rin es hija de un directivo del grupo Baekhyun, al que pertenece la escuela. Y tiene un poder absoluto en Baekhyun Girls High School. Myeon Haeun también ha sido víctima del acoso de Baka-rin durante mucho tiempo. Desde ese momento comienza oficialmente toda la lucha. Parece que Baka-rin tiene un profundo rencor hacia Myeon Haeun. Por eso la ha estado acosando constantemente. Y se esfuerza por convertir a cada estudiante nueva en su enemiga. Seon Sugi decide buscar fallas en las reglas del juego de la pirámide mientras soporta en silencio. Para poder salir del nivel F lo antes posible. A través de su investigación, poco a poco comprendió que para que este acoso ocurriera tan abiertamente en la escuela, no podía ser obra de Baka-rin sola. Debía haber cómplices detrás. Fue a la oficina de los profesores a preguntar sobre las cámaras de seguridad. Pero otro profesor le dijo que Seo-do actuaba como una cámara humana, observando constantemente todo lo que sucedía en la clase para los profesores. Como jefa de clase, Seo-do parece tener un papel de mediadora en el juego. Siempre interviene en los momentos críticos para detener el acoso. También descubrió en el tablón de anuncios de la escuela que los padres de los alumnos de la clase 2 a 5 tienen grandes intereses en juego. Algunos trabajan para conglomerados. Otros son socios de estos grupos empresariales. Y el que tiene el mayor control es el grupo Baekhyun. Los padres más involucrados son los de Baka-rin, Seo-do y Kim Da-yeon. Por eso las tres actúan como una alianza que protege el juego de la pirámide. Nadie en la clase se revela porque todos están atados por los intereses de sus familias. Tras investigar todo, Sugi sabe que la forma más sencilla de avanzar sigue estando en Myeon Haeun. Especialmente ahora que pensaba que sería transferida en 3 meses. Pero su padre le informó que tendrá que quedarse hasta graduarse en Baekhyun. Esto hace que tenga aún más prisa por salir del nivel F. E incluso destruir por completo el juego de la pirámide. Por eso no deja de insistir a Myeon Haeun para que salga del nivel F y escape del acoso. Incluso está dispuesta a hacer que la bondadosa Haeun vea el verdadero rostro de las personas que aparentan ser buenas. Pero lo único que obtiene es una violencia aún más descarada del trío de acosadoras. Incluso le apuntan con una escopeta y le ordenan actuar como perro de caza. Durante todo esto, solo Im Ye-rim mantiene una actitud amable con ella. Seo-do por su parte le lanza advertencias sutiles para que tenga cuidado. Porque sabe perfectamente qué clase de loca es Baka-rin. Pero los intereses familiares la obligan a ayudar a Baka-rin. Por eso se limita a ser una espectadora dentro de los márgenes permitidos. Durante el descanso de la clase de educación física, los profesores vieron el comportamiento del trío de acosadoras. El profesor principal, incapaz de seguir soportándolo, intervino para detenerlas. Se disponía a llevarse a Seon Sugi. Seo-do intentó detenerlo. Pero Seon Sugi pensó que solo quería encubrir el acoso. Aún así, decidió aprovechar la oportunidad para pedir ayuda al profesor principal. Sin saber que en la sala de reuniones descubriría la verdadera cara del profesor. El profesor principal siempre había sido cómplice del acoso en clase. Incluso compartió en el chat del grupo de clase la imagen lastimera de Sugi pidiendo ayuda, provocando que toda la clase se burlara de ella. Al ver que Sugi no tenía heridas como prueba, le dio una bofetada. Y estaba a punto de meterle la mano en agua hirviendo para fabricar evidencia. Para así poder extorsionar a los padres de los conglomerados. Si no fuera porque Haeun escuchó que se la había llevado el profesor principal. Y llegó a tiempo a la sala de reuniones para rescatarla. Probablemente Sugi habría acabado con una marca de quemadura en su hermoso rostro. Seo-do había intentado detenerla antes porque conocía la verdadera cara del profesor. No quería que Sugi sufriera un daño innecesario. Después de todo, sabía que toda la escuela protegía a Baka-rin. Por eso Baka-rin podía acosar tan impunemente en la escuela. Su huida en estado lamentable llamó la atención del profesor de literatura. En la azotea, Haeun le contó a Sugi sobre las pruebas que tenía del profesor usando a Kim Da-yeon para acosar. Y de cómo había chantajeado al padre de ella para conseguir dinero. Este hecho también provocó que una compañera de nivel F, Hoyo Lee, fuera brutalmente vengada por Kim Da-yeon. Incluso le grabaron un vídeo desnudándose como castigo. Lo que finalmente le provocó una enfermedad mental grave y no pudo volver a salir de casa. Tuvo que abandonar la escuela. Todo porque esa estudiante había denunciado a Kim Da-yeon al profesor principal. Además, Sugi se enteró por Haeun de que Go Eun-yeol, quien antes le daba información y se ganaba su simpatía. En realidad, todo lo que decía era mentira. Lo que provocó que Sugi tomara muchas decisiones equivocadas. Siempre fingía estar indefensa y débil. Esto hizo que Sugi la encontrara completamente repulsiva. Resulta que esta clase había sido asignada a un edificio por separado. Precisamente para llevar a cabo este acoso casi enfermizo. Para satisfacer la mente retorcida de Baka-rin. Todo esto hizo que la perspicaz Sugi estuviera aún más segura. De que debía destruir el juego de la pirámide. Solo así la clase podría volver a la normalidad. Con seriedad, invitó a Haeun a unirse a ella. Y juntas convertirse en las destructoras del juego. Muy pronto llegaría la 14ª edición del juego de la pirámide. Pero Haeun no aparecía. Esto preocupó enormemente a Sugi, quien había depositado todas sus esperanzas en ella.
Por suerte, en el momento decisivo, Haeun comprendió la importancia de eliminar la pirámide. Y decidió ayudar a Suji a destruir el juego de la pirámide. El primer paso era votarse mutuamente. Para hacer desaparecer la categoría F en la clase. Ya que solo quien recibía 0 votos se convertía en F. Este era uno de los fallos del sistema del juego. Cabe destacar que esta fue la primera vez que Haeun participaba en el juego de la pirámide desde que se unió a la clase. Antes siempre elegía no participar y se convertía automáticamente en F. Este cambio en Haeun hizo que Baccarin comenzara a enloquecer. Pero cuando se anunciaron los resultados, ambas quedaron impactadas. No esperaban que otras personas también les hubieran dado votos. Haeun recibió 2 votos y subió al nivel D. Suji recibió 5 votos y subió al nivel C. Pero al proponerse eliminar la categoría F, se dieron cuenta de que Pyo Hyae, quien normalmente recibía un solo voto, esta vez no recibió ninguno. Y así se convirtió en la nueva F después de ellas. Resulta que había señales de que Pyo Hyae se convertiría en F. La única que votaba por ella, Yu Seuni, fue acosada por Kim Daejeon cuando Suji no estaba. Y fue tratada como la nueva víctima. Pyo Hyae, que estaba cerca, eligió ser una simple espectadora. Esto rompió su amistad al instante. Yu Seuni optó por unirse en secreto a otros grupos. Y Pyo Hyae, con pocas habilidades sociales, perdió su único voto. Y se convirtió en la nueva F. Aunque ya era del nivel C, Suji seguía yendo a la tienda de conveniencia a comprar la cena. Al momento de pagar, accidentalmente dejó que el dependiente de la tienda viera en su móvil la aplicación del juego. El dependiente parecía conocer bien el programa. Pero no hizo demasiadas preguntas. Ya que había dejado de ser F, Suji quería aprovechar la oportunidad para alejarse. Y dejar de pensar en destruir el juego. Y volver tranquilamente a ser esa versión hipócrita de sí misma. Pero fue despreciada por Haeun. No esperaba que ella olvidara tan pronto que había sido víctima de acoso. Pero lo que sucedió luego en la clase cambió por completo su forma de pensar. La primera cosa fue la actitud del resto de la clase. Después de subir 2 niveles y convertirse en C. Todos los que antes la despreciaban por ser F cambiaron de actitud. Querían que olvidara los recuerdos dolorosos y se hiciera amiga de ellas. Las que estaban en un nivel más bajo incluso empezaron a adularla. La segunda cosa fue la iniciadora del juego, Baccarin. Quien la felicitó por dejar de ser F con una expresión inocente. Y eso que Baccarin era una psicópata que incluso maltrataba a niños de orfanatos. La tercera cosa era que la pirámide ya se había infiltrado en todos los aspectos de la clase. Incluso en la autoevaluación de las tareas. Todos se calificaban obedientemente según su nivel. Aunque merecieran una nota más alta, no se la ponían. Tanta desigualdad le hizo sentir que el ambiente de la clase era asqueroso e insoportable. Y con el mecanismo de votación del juego. Aunque esta vez hubiera logrado evitar el nivel F por suerte. ¿Podría hacerlo también la próxima vez? Entonces, usando su estatus de C, cuestionó públicamente la equidad del sistema de votación. Y propuso que toda la clase votara de nuevo de forma anónima en papel. Para elegir a los candidatos del 14º juego de la pirámide. Y luego contar los votos uno por uno. Su objetivo era recopilar la escritura de todos para compararla. Y descubrir quién le había dado los otros 4 votos. Al final, además de Jirin, quien ya había admitido haber votado por ella y Haeun. Resultó que Baccarin también había sido una de las que le votaron. Y eso fue lo que más le heló el corazón. Porque nunca podría prever cuándo esa perversa de Baccarin la haría volver a ser F otra vez. El asco por el sistema y la sensación de amenaza la llevaron a decidir que debía destruir el juego. Porque esta clase demostraba perfectamente que convertirse en un monstruo era contagioso. Frente a toda la clase provocó a Kim Daejeon, que estaba acosando a la nueva F. Y también a Baccarin, que fingía ser buena persona. Declaró que no participaría en ningún acto de acoso ni de aislamiento hacia las F. Y le dejó claro directamente a Baccarin que se opondría a ella. Porque entendía que en lugar de ser golpeada mientras se acobardaba, era mejor poner todo sobre la mesa y pelear con armas reales cara a cara. Después, Suji se enteró por la F Pyo Hyae. Que la clase no tenía nada especial al principio. Aunque también había hijos de chaebols. Todo era igual que en una clase normal. Hasta que un día, Kim Daejeon propuso que el presidente de la clase dirigiera un juego. Así nació el juego de la pirámide. Al principio no existía el nivel F. Los de nivel alto solo tenían beneficios como no hacer tareas de clase o privilegios en el almuerzo. Pero poco a poco, algunos niveles altos empezaron a menospreciar a los de nivel bajo. Luego el desprecio se convirtió en acoso. Para evitar que los de nivel alto abusaran libremente de los de nivel bajo. Se creó el nivel F como una figura especial. Y todas las reglas de protección para los del nivel F fueron creadas únicamente por Seo-do-a. Eso fue lo que redujo parcialmente el daño hacia los F. Hasta hoy, ninguno de los compañeros se había levantado para oponerse al juego. Por un lado, disfrutaban de la superioridad que ofrecía el nivel alto. Y por otro, los intereses entre padres las hacían temer rebelarse. Y quien mantenía todo unido era Baccarin. En los recuerdos de Baccarin también se revela claramente que como iniciadora del juego, utilizó a Kim Daejeon, la más débil en influencia familiar, como su ejecutora. Todo el trabajo sucio lo hacía Daejeon. Mientras ella se escondía bajo la máscara de una buena persona. Seo-do-a, por razones familiares, se vio obligada a participar en el juego. Lo único que podía hacer era proteger a los débiles dentro del juego. Una vez que comprendieron todo, Suji, Haeun y Pyo Hyae formaron una alianza para destruir la pirámide. El primer plan de Suji fue formar una alianza entre los del nivel D. Eligieron a quienes del nivel D no tenían lazos fuertes con los de alto nivel. Y se acercaron a ellas para formar una alianza.
Entre ellas se votarían mutuamente. Así todas podrían ascender al nivel C. Y si aumentaban tanto los niveles D como C, la estructura de la pirámide cambiaría a forma de olivo. Y habría más posibilidad de que los niveles bajos enfrentaran a los altos. Eligieron entre los del nivel de A Song Hae-jung, Jung Ye-won y Ra Ae-hoon. Además, Soo-hee le contó su plan de formar la alianza de Seo-do-a, esperando que la bondadosa Seo-do-a pudiera ayudarlas. Pero Seo-do-a rechazó la propuesta. Seo-do-a dijo que solo se movería dentro del círculo que ella misma había establecido. Y que jamás rompería sus propias reglas. Sin embargo, le dio una pequeña pista en secreto. Esperando que Soo-hee luchara por su propia oportunidad. Mientras se esforzaba por acercarse a sus compañeras, también descubrió la relación sutil entre In Ye-rim y Shim Eun-jun. Y preparó un nuevo movimiento para los próximos pasos. Lamentablemente el plan encontró obstáculos justo al comenzar. Jung Ye-won, a quien planeaban reclutar por su carácter y situación familiar, fue rápidamente sobornada por Baek-rin con una laptop nueva al notar sus movimientos. Y justo quien se había acercado a ella era la persona que Baek-rin más odiaba. Myeong Jae-un. Soo-hee, que corrió apresuradamente tras ellas, descubrió que ya habían caído en la trampa de Baek-rin. En ese momento Jung Ye-won se fue en secreto por otro camino. Solo quedaban Jae-un y Baek-rin en el lugar. Baek-rin originalmente quería intentar reclutar a Soo-hee, pero fue rechazada directamente por Soo-hee. Entonces decidió dejar de fingir. Sacó su cigarrillo y comenzó a fumar. Frente a Soo-hee, dejó caer la ceniza caliente sobre la mano de Jae-un. Parecía estar declarando su dominio ante Soo-hee. Cada palabra que decía provocaba intensamente a Soo-hee. Soo-hee, incapaz de soportarlo más, dejó de ser amable. Le declaró la guerra directamente. La guerra entre ambas comenzó oficialmente en ese momento. El trío de la alianza para destruir la pirámide fue a la azotea para replantear su estrategia. En ese momento el carácter cobarde de Pyo Hee-ae se mostró por completo. Al enterarse de que Baek-rin había descubierto su plan, deseaba traicionar inmediatamente a Soo-hee y Jae-un para unirse a Baek-rin, para liberarse rápidamente de su condición de F. Durante la discusión, descubrieron que Jo Yo-lin fue quien había traicionado a Jae-un anteriormente, lo que causó que se convirtiera en F. Por eso fue excluida temporalmente de la lista de posibles aliadas. Finalmente centraron su atención en Ra Ae-hoon, porque Ra Ae-hoon parecía llevarse muy bien con las personas a su alrededor. Y todos se votaban entre sí. Pero en realidad temía que sus amigas tuvieran una clasificación más alta que ella. Así que no les daba votos. Silenciosamente mantenía a sus amigas en su mismo nivel o en uno inferior. Este secreto podría ser usado por Soo-hee y las demás para chantajearla y que se rebelara contra Baek-rin. Pyo Hee-ae, que seguía siendo acosada por ser F, fue acorralada por Kim Da-yeon hasta huir al baño. En ese momento Yu Seung-hee, quien la había traicionado antes, apareció en el baño para ayudarla. Y empezó a sembrar discordia entre ella y Soo-hee. Al recordar la actitud indiferente de Soo-hee cuando era acosada, su corazón empezó a vacilar ante las palabras de Yu Seung-hee. Aunque habían acordado ignorar cuando Pyo Hee-ae fuera acosada. La frialdad de Soo-hee en comparación con Jae-un hizo que Pyo Hee-ae comenzara a preocuparse por sí misma. Pero todo lo que hacía Yu Seung-hee era en realidad porque Baek-rin la obligaba usando sus secretos. La nueva profesora de literatura notó que en la clase 5 del segundo año había acoso escolar. Esperaba poder hablar con los estudiantes a través del maestro titular. Pero fue rechazada por él. Sin embargo, notó que Pyo Hee-ae estaba llorando sola en el baño. Aprovechó el hecho de ayudarla para intentar saber la verdad. Pero Pyo Hee-ae la llevó ante Soo-hee. Esperaba que Soo-hee le contara la verdad. Ella quería ayudarlas a resolver el problema del acoso escolar. Pero después del incidente con el maestro titular, Soo-hee ya no confiaba en los profesores. Así que rechazó seriamente la ayuda de la profesora de literatura. Después, Soo-hee fue a la azotea a acusar a Pyo Hee-ae de haber revelado su plan a la profesora. Pero fue cuestionada por Pyo Hee-ae. Creía que Soo-hee en realidad no la estaba ayudando a salir del nivel F. Esto enfureció a Soo-hee, quien ya había sido ridiculizada por Pyo Hee-ae cuando también era F. Le hizo ver a Pyo Hee-ae que ahora ella era la que estaba en F. Y le dio una buena lección. La relación entre ambas se agrietó de repente. Ra Ae-hoon respondió rápidamente a la amenaza de Soo-hee. Prometió votar por Soo-hee y las demás en la próxima ronda del juego de la pirámide. A cambio de que no revelaran que había traicionado a sus amigas. Pero el método de Soo-hee basado en amenazas hizo que muchas personas empezaran a sentir rechazo por ella. La ayudaban por miedo. Y no por verdadera lealtad. De vuelta en casa, Kim Da-yeon y Seo-do-a descubrieron por sus padres las conexiones entre sus familias. Y tuvieron conflictos por la disputa de los recursos del grupo Baekhyun. Especialmente después de que Kim Da-yeon falló al invitar a Baek-rin a su casa. Y fue víctima de violencia por parte de su padre. Esto reflejaba que la violencia de Kim Da-yeon en la escuela era completamente influenciada por el abuso de su padre. Y la frialdad de su familia mostraba lo distorsionada que era su crianza. Cuando salían de la escuela, Soo-hee y Jae-un vieron al empleado de la tienda de conveniencia entrando furtivamente en la escuela. Soo-hee lo siguió en secreto para ver qué hacía. Y descubrió que estaba instalando cámaras ocultas en el aula del segundo año, clase 5. Fue entonces cuando Jae-un recordó que el empleado de la tienda era Jo Seung-hwa, hermano mayor de Jo Yo-lee, quien había abandonado la escuela por bullying. Estaba muy preocupado porque su hermana se había encerrado en su habitación tras dejar la escuela. Así que decidió investigar qué le habían hecho los estudiantes de esa clase. Aunque era programador y había revisado el juego de la pirámide, no sabía cuál era el propósito real de las clasificaciones.
El hecho de que Jo Seung-hwa fuera programador llevó a Soo-hee a decidir reclutarlo. Él les proporcionaría apoyo técnico para encontrar los puntos débiles de todos en la clase. Y ellas le ayudarían a descubrir lo que ocurrió con su hermana. Después de dudar durante mucho tiempo, Jo Seung-hwa decidió posponer su servicio militar. Para ayudar a Soo-hee y a las demás a destruir el juego de la pirámide. Muy pronto Jo Seung-hwa hackeó los teléfonos de Song Hae-jung y Jo Yo-lin. Descubrió los secretos que tenían en sus teléfonos. Especialmente el secreto de Song Hae-jung era el más impactante. Las fotos en su teléfono la hacían parecer una pervertida obsesionada con grabaciones ocultas. En cuanto al secreto de Jo Yo-lin, solo era un dibujo premiado. Al día siguiente, Soo-hee compartió el secreto de Song Hae-jung con Haeun. Quería usar esas fotos para chantajear a Song Hae-jung. Pero Haeun quería encargarse ella misma de convencer a Song Hae-jung. Quería convencerla a su manera. Durante los días siguientes, Haeun estuvo siempre al lado de Song Hae-jung. La acompañaba a hacer grabaciones ocultas por todas partes. Le dio todo el valor emocional que Song Hae-jung deseaba. Y logró convertirse en su amiga. Hizo que Song Hae-jung se uniera voluntariamente a su alianza. En la azotea. Soo-hee se enteró de más cosas sobre Bakarin gracias a Song Hae-jung. Y también supo que Jo Yo-lin había traicionado a Haeun por las amenazas de Bakarin. Resulta que Song Hae-jung sabía muchas cosas. Pero prefería mantenerse al margen y ser una simple espectadora. Sin embargo, Song Hae-jung también le advirtió a Soo-hee que su método de usar los secretos ajenos para chantajear y atraer aliados era justamente lo que mejor sabía hacer Bakarin. Así que con ese método no podría vencerla jamás. Le pidió que tuviera cuidado. Soo-hee quiso usar el tema del plagio en la pintura para amenazar a Jo Yo-lin. Pero descubrió que el premio ya se lo había dado Bakarin. Y que no tenía mucho que ver con el plagio. Jo Yo-lin ya era una aliada de Bakarin desde el principio. Así que Soo-hee tuvo que abandonar temporalmente a Jo Yo-lin como objetivo. Al volver a clase y ver cómo seguían acosando a la débil Pyo Hye. Soo-hee, sintiéndose culpable por lo que le había dicho antes, se disculpó con ella en la azotea. También le explicó que como Jo Yo-lin ya estaba del lado de Bakarin, tendrían que cambiar su último objetivo para la alianza del nivel de Asia Yu Seung-hee. Y le pidió que no se lo tomara a mal. Al mismo tiempo, Soo-hee le contó a Haeun y a Pyo Hye su nuevo plan. Consistía en aprovechar la relación cercana que descubrió entre Im Ye-rim y SHIM Eun-jun. Para hacer que Im Ye-rim se convirtiera en su aliada. Y que se dejara clasificar como F en el próximo juego de la pirámide. Para ver si una hija de ricos y aprendiz de Aidel a punto de debutar, al convertirse en F, sería acosada por Kim Da-yeon y las demás. Ella no usó a SHIM Eun-jun para amenazar a Im Ye-rim. Porque notó el desprecio de Im Ye-rim hacia Bakarin. Además, Im Ye-rim fue la única de la clase que se opuso al juego de la pirámide. Por eso tenían un objetivo en común. Hacer quedar en ridículo a Bakarin. Pero la actitud amenazante de Soo-hee incomodó mucho a Im Ye-rim. Así que no aceptó de inmediato la propuesta de Soo-hee. Al contrario, al igual que Song Hae-jung, le dijo a Soo-hee que su comportamiento no era diferente al de Bakarin. Además, al no tener el mismo respaldo que Bakarin, podría fácilmente enfrentar la oposición de los demás. Y pronto esas palabras se hicieron realidad. Mientras ellas dos negociaban, Yu Seung-hee, a quien Soo-hee había amenazado con información comprometedora, escribió en el chat de la clase que estaba pensando en suicidarse por las aterradoras amenazas de Soo-hee. Esto causó pánico inmediato en toda la clase. Todos corrieron al salón para intentar convencer a Yu Seung-hee de no hacer una locura. Y Bakarin aprovechó para hacerse pasar por buena y consolar a Yu Seung-hee. Cuando Soo-hee llegó al salón, ya estaba en el centro del odio de todos sus compañeros. Todos pensaban que ella era una persona violenta y despreciable. Bakarin incluso la provocó descaradamente al oído. Y justo ese día era la jornada de observación de los padres. Todos los padres estaban presentes en el aula en ese momento. Soo-hee, que pensaba que su padre no asistiría, se sorprendió al ver que su padre estaba entre todos los demás padres. Resulta que Bakarin, para demostrarle a Soo-hee su poder, le pidió al director que llamara y le exigiera al padre de Soo-hee que asistiera al evento escolar, para que viera el comportamiento de Soo-hee en la escuela. Lamentablemente, la profesora de literatura, al querer proteger a Soo-hee, le dijo frente a todos los padres al padre de Soo-hee que en la clase de segundo año, grupo 5, había casos de acoso escolar. Y que Soo-hee probablemente era una de las víctimas. Pero lo que estaba ocurriendo en ese momento la convirtió de víctima en agresora. Además, la hipócrita Go Eun-yeol se quejó ante sus padres, haciendo que todos los padres apuntaran sus críticas hacia Soo-hee. Incluso su padre, que era militar, empezó a interrogarla sobre lo que estaba pasando. Haeun quería explicarle la situación al padre de Soo-hee. Pero Bakarin, que ya lo había planeado todo, se adelantó fingiendo defender a Soo-hee. Cuando en realidad todo, incluso el intento de suicidio de Yu Seung-hee, había sido orquestado por ella. Al intervenir para ayudar a Soo-hee, desvió el tema hacia su propia madre. Y dejó que su madre les dijera a los demás padres que ellas resolverían el asunto por su cuenta. Así fue como Soo-hee, bajo la mirada de todos los padres, fue obligada a subir al estrado y recibir el juicio de toda la clase. Soo-hee respondió con calma y se defendió. Intentó presionar a Yu Seung-hee para que confesara porque la había incriminado. Pero Kim Da-yeon, siguiendo las órdenes de Bakarin, salió a atacarla públicamente. Le propuso a Seo Do-ah, quien dirigía los asuntos de la clase, que se hiciera una votación para quitarle a Soo-hee el derecho a votar en la próxima 15ª edición del Juego de la Pirámide. Finalmente 21 estudiantes votaron a favor de quitarle ese derecho, superando la mitad del total de la clase.
Así, el derecho de voto de Suji fue revocado ante la mirada de todos los padres. Y los padres de Seo-doa incluso lideraron el encubrimiento del acoso escolar, diciendo que castigar a los estudiantes mediante votación era muy democrático. Y que todo lo del acoso escolar era una invención de la profesora de literatura. Pero para la profesora, eso fue una espantosa ejecución pública. Quiso intervenir para detener la situación. Pero la madre de Bakarrin, la presidenta Choi, se lo impidió. Amenazó a la profesora con arruinar la vida escolar de Suji si se metía más. Y el padre de Suji, sin conocer la verdad, no hizo nada al respecto. Con la acción de Yu se uní. Todas las personas que habían sido amenazadas por Suji y se unieron a la alianza del nivel D se retractaron. Declararon que no participarían más en las acciones de Suji. Si Suji continuaba con sus amenazas, ellas también se cortarían las muñecas como Yu se uní para llamar la atención de los padres. Todas comenzaron a amenazar a Suji. Solo Son Hae-jung, conmovida por Haeun, seguía en la alianza con ellas. Suji también comprendió a través de esta situación que había sido un error formar la alianza de nivel D utilizando amenazas. Quizás debían encontrar un nuevo método. Durante la clase abierta para los padres, Bakarrin extendió el juego de la pirámide a los propios padres. Esperaba que todos los padres participaran en la votación. La presidenta Choi intentó detenerlo. Pero parecía tenerle mucho miedo a Bakarrin. Además, la abuela de Bakarrin, presidenta del grupo Baekhyun, apareció de repente para apoyar plenamente a su nieta. Esto hizo que todos los padres, por sus propios intereses, comenzaran a apoyar a Bakarrin. Especialmente los padres de Kim Da-yeon y Seo-doa. Pero el padre de Suji no participó en la votación. El resultado de la votación fue tal como se esperaba. Suji fue clasificada como F por todos los padres debido a lo sucedido recientemente. Incluso su padre fue aislado por los demás padres. Pero Bakarrin no tenía intención de detenerse ahí. Puso su siguiente objetivo en el padre de Suji. Esperaba que él hablara sobre sus sentimientos. Pero el padre de Suji, con una mentalidad anticuada, expresó sus ideas de siempre, diciendo que la escuela es una versión en miniatura de la sociedad. Esto llevó a que Suji, por primera vez, contradijera a su padre delante de toda la clase, pidiéndole que viera más allá y buscara la verdad. Al mismo tiempo, todas las acciones de Bakarrin enfurecieron por completo a Suji. Frente a todos los padres, ella declaró que iba a destruir la pirámide de la clase 5 de segundo año. La rabia de Suji llamó la atención de Im Ye-rim. Y eso hizo que Im Ye-rim empezara poco a poco a decidir ayudarla. Pero esa misma rabia provocó grietas en la confianza dentro de la alianza del nivel D. Especialmente cuando Suji descubrió que Son Hae-jung había votado a favor en la votación de la clase. Y Pyo Hye fue la primera en huir por miedo a ser atacada. Pero esto también le hizo ver a Suji que como Haeun, solo convenciendo sinceramente a los demás podría hacer más fuerte la alianza. Porque depender solo de amenazas haría que todos la detestaran. De vuelta en casa, Bakarrin seguía informando a toda la clase que en la votación de mañana debían hacer que Haeun fuera clasificada como nivel F. Esto hacía que todos se preguntaran qué tipo de rencor tenía hacia Haeun para vengarse con tanta locura. Pero lo que no se imaginaba es que tras el escándalo de la clase abierta para padres, Suji había ganado una poderosa aliada, Im Ye-rim. El nuevo plan de Suji consistía en hacer que Im Ye-rim desafiara a Bakarrin delante de toda la clase. Como Im Ye-rim era la más popular de la clase, solo ella podía reunir a un grupo capaz de enfrentarse a Bakarrin. Suji y su grupo la apoyarían desde las sombras para que alcanzara el nivel A. De esa forma, ella podría estar a la par con Bakarrin. Im Ye-rim siguió el consejo de Suji. Y lo primero que hizo fue decir delante de toda la clase que permitir que los padres participaran en el juego de la pirámide era una filtración del juego. Y que debía ser castigada en consecuencia. Pidió que toda la clase realizara una votación anónima para determinar si hubo una filtración. Ellas presentaron un argumento lógico y claro, usando contra Bakarrin su propia frase de que este es un juego de todos. Y que debía regirse por la equidad. Así ofrecieron una oportunidad a quienes estaban en contra de Bakarrin. Y lograron castigarla de forma anónima. Le retiraron el derecho a votar en la 15ª edición del juego de la pirámide. Pero después de ese golpe, Im Ye-rim, que se había unido a la alianza, sufrió la represalia de Bakarrin. Bakarrin hizo que Yu Se-uni, quien era una ajate de Im Ye-rim, publicara información sobre Im Ye-rim en Internet. Y así, la hija de un chaebol quedó atrapada en una crisis mediática. Con eso, desató el caos en la clase, haciendo que Shim Eun-jun, quien protegía a Im Ye-rim, empezara a perder el control. Y accidentalmente encontró la cámara escondida por Jo Seung-hwa en el pizarrón. Bakarrin quiso aprovechar la situación para incriminar a Suji. Pero la profesora de literatura, que pasaba por allí, confesó que la cámara la había puesto ella, ya que sospechaba que en la clase 5 del segundo año había acoso escolar. Esto la obligó a presentar su renuncia, pues ya había sido presionada por descubrir la manipulación de calificaciones en la escuela. Y había sido vigilada de cerca por el director y por Bakarrin. Especialmente porque Bakarrin la había intimidado abiertamente en la oficina de la presidenta de la junta. Lo cual le hizo pensar que esta escuela ya estaba totalmente podrida. Así que aprovechó la oportunidad para dejar atrás a esta banda de demonios. Solo Suji compartía un vínculo sincero con la profesora de literatura. Ambas deseaban erradicar el acoso escolar. Por eso la profesora animó a Suji a no tener miedo. Porque para ellas, ahora mismo, Bakarrin no era más que otra estudiante de secundaria. No tenían que competir como lo hace la sociedad. Suji también se dio cuenta de que Bakarrin solo pudo encontrar la cámara. Porque había una traidora dentro de la alianza. Y esa traidora era Pyo Hye. Ya que Bakarrin había hecho que Yu Se-uni consolara constantemente a Pyo Hye.
Eso hizo que Pyo Hyae, que antes consideraba amiga a Yu Seuni, dejara de confiar en Suji. Y terminara contándole a Bakarin sobre la cámara. Enfurecida, Suji expulsó a Pyo Hyae de la alianza del nivel D, poniendo fin a su breve amistad. Muy pronto llegó la 15ª edición del juego de la pirámide. Los resultados de la votación se anunciaron rápidamente. Suji recibió un voto y bajó al nivel D. Haeun con 2 votos se mantuvo en el nivel D. Gracias a sus esfuerzos, Im Jae-rim logró alcanzar el nivel A. Pero lo más sorprendente fue que Kim Da-yeon y Seo Do-ah, que habían estado mucho tiempo en el nivel A, cayeron ambas al nivel B. Y Go Eun-yeol, que solía ser una figura invisible, de repente ascendió al nivel A. Por suerte, Suji logró su objetivo a corto plazo: eliminar por completo el nivel F de la clase. Le arrebató a Bakarin una victoria nada fácil, lo que hizo que Bakarin empezara a volverse aún más loca. Por su parte, Im Jae-rim ayudó pensando en el bien de todos. Y por ello, tuvo que distanciarse temporalmente de SHIM Eun-jun. Con la nueva configuración de la clase, Suji dejó claro a Bakarin que ya sabía que su objetivo era mantener a Myung Haeun en el nivel F a largo plazo, para poder acosarla a su antojo. Aunque no supiera que rencor existía entre ellas dos, no permitiría que por puro egoísmo convirtiera la clase entera en un campo de batalla. Haeun, influenciada por Suji, dejó atrás su actitud pasiva y juró que no volvería a ser nivel F. Incluso dijo que sacaría a Bakarin del abismo. De todas, la más temerosa de perder su nivel era Kim Da-yeon, porque si perdía la confianza de Bakarin, podía ser golpeada hasta la muerte por su propio padre. Tras su primera victoria, Suji decidió aprovechar el impulso. Lo siguiente que harían era romper el idealismo que todos tenían con respecto al nivel A. Querían que todos entendieran que los del nivel A también eran solo compañeros más. El golpe comenzaría con una simple jornada de limpieza. Bakarin sobornó a Go Eun-yeol con las respuestas del examen final para que trabajara para ella. Y tras convertirse en nivel A, reemplazó a Kim Da-yeon como su ejecutora personal, siempre lista para molestar a quienes estuvieran cerca de Suji. Al ver que Suji avanzaba paso a paso, Bakarin inició su contraataque. Lo primero que hizo fue buscar a Jung Ye-won para exigirle la lista de votos de la 15ª edición del juego. Quería saber quiénes habían votado por la alianza de Suji y tomar represalias contra ellas. Pero Jung Ye-won valoraba mucho el programa que había creado y rechazó la petición de Bakarin. No estaba dispuesta a vender su honor por ella. Furiosa, Bakarin arrojó la computadora portátil al agua. Bakarin empezó a ser devorada por su propio estilo de actuar. El segundo plan de Suji fue divulgar la historia de cómo traicionaron a Haeun, para que Haeun, antes vista como misteriosa, empezara a entrar en el radar de todos. Y que toda la clase supiera que era una chica muy amable, logrando que todos quisieran acercarse a ella. Y así incrementar su popularidad dentro del aula. Este cambio en la clase llevó a Bakarin a recurrir a fuerzas externas. Hizo 2 cosas. Una fue utilizar la influencia del grupo Baekhyun para convencer al superior del padre de Suji de trasladarlo a otra región, y así obligar a Suji a cambiar de escuela. La otra fue contactar a la madre de Haeun y empezar a llevarse bien con ella, para luego usar eso como amenaza y forzarla a volver a ser nivel F. Estas represalias externas empezaron a poner nerviosa a Suji, porque si solo ella lograba salvarse, podía volver a convertirse en el blanco de todos. Son Hae-jung e Im Jae-rim también serían objeto de represalias por haberla ayudado. Sobre todo Son Hae-jung, que no tenía respaldo familiar. Era el más probable en convertirse en la siguiente víctima de acoso. Por eso Suji debía hacer lo máximo posible para destruir el juego de la pirámide antes de irse. El tercer paso fue pedir la opinión de la clase a través de Im Jae-rim, quien estaba en el nivel A. Si en el próximo juego de la pirámide no hubiera nivel F, entonces también deberían eliminarse los privilegios del nivel A. Su intención era eliminar gradualmente todos los niveles mediante la eliminación de privilegios. Sorprendentemente, esta vez obtuvo el apoyo de Bakarin, porque sabía que en el próximo juego alguien se ofrecería voluntariamente para ser nivel F. Esa noche, al volver a casa, Suji vio la orden oficial de traslado de su padre. Quiso llamar a Bakarin para preguntarle qué demonios estaba haciendo, pero descubrió que Bakarin estaba en casa de Haeun. Temiendo por Haeun, fue rápidamente a su casa. Y efectivamente vio a Bakarin quemando a Haeun con un encendedor. Los ataques desde dentro y fuera de la escuela hicieron que Suji sintiera odio y temor hacia Bakarin. Jamás imaginó que Bakarin tuviera poder incluso dentro del ejército para influir en su padre. Aún así, le expresó firmemente a su padre que no quería cambiar de escuela. Y su padre aceptó su decisión. Al día siguiente, de camino a la escuela, Suji no fue directamente a clase. Fue primero a una tienda con Haeun. Resulta que además de grabar vídeos con Jo Seung-hwa, también hicieron grabaciones de audio. Ahora tenían grabaciones sobre el acoso escolar. Suji planeaba usar esas grabaciones como evidencia para publicarlas en línea en el momento adecuado. Bakarin pronto lanzó su segunda ronda de represalias. La estrategia sugerida por Go Eun-yeol era tratar a los miembros del nivel D con solo un voto como si fueran del nivel F. Y usar una prueba de balón prisionero para demostrar que el nivel F nunca desaparecería. Sin nivel F, entonces el que tuviera menos votos sería el que sufriría. Para evitar que los 4 estudiantes del nivel D con un solo voto fueran el blanco del odio de toda la clase, Suji hizo que Im Jae-rim, del nivel A, se opusiera a esa idea y propusiera que todos los del nivel D fueran el objetivo en el juego. Pero Kim Da-yeon, como ejecutora de Bakarin, lanzó la pelota con violencia y encendió la furia de toda la clase, provocando una gran batalla caótica llena de violencia.
Los 4 miembros del nivel D con un voto fueron brutalmente golpeados hasta quedar llenos de heridas. Incluso Pyo Hyae con 2 votos fue atacada solo por lanzar la pelota con suavidad. Cayó al suelo y fue rodeada por todos en un ataque masivo. Por suerte, Haeun en ese momento se puso delante de ella para protegerla y recibió parte del daño. Suji avisó en secreto a Im Jae-rim y Son Hae-jung para que detuvieran las pelotas. Así se logró frenar el caos. Y las emociones de todos empezaron a calmarse. Suji propuso continuar el juego pasándose la pelota en lugar de lanzarla con violencia. Pero Kim Da-yeon, temiendo molestar a Bak-rin, volvió a actuar con violencia. Su impulso hizo que Bak-rin perdiera el apoyo de los demás. Además, Seo-doa aprobó tácitamente el método de Suji como válido. Y todos comenzaron a cambiar su opinión sobre la alianza del nivel D. Después de la clase de educación física, muchos empezaron a llevarse bien con los 4 miembros de la alianza. Incluso Son Hae-jung, que siempre había estado algo distanciado de Suji. Se acercó después de clase para contarle su situación. Y expresó su decisión de confiar plenamente en Suji. Así la alianza finalmente comenzó a unirse con fuerza para destruir la pirámide. Kim Da-yeon pagó caro por su impulsividad. Bak-rin le contó todo a su padre delante de ella. Lo que la esperaba en casa era una buena paliza de su padre. Durante la prueba de balón prisionero, Im Jae-rim vio que Shim Eun-jun se había torcido el tobillo. Sin poder soportar seguir alejándose de ella, fingió dormir en el aula. Y aprovechó para convencer a Shim Eun-jun de ir al médico. Pero fue descubierta por Bak-rin, quien se dio cuenta de que su relación aún continuaba. Im Jae-rim, que siempre había confrontado a Bak-rin con su estatus de rica heredera, perdió toda su fuerza cuando Shim Eun-jun se arrodilló ante ella, revelando por completo su punto débil a Bak-rin. Además de aprovechar esa debilidad, Go Eun-yeol encontró una nueva forma de amenazar a Suji. Usar una foto del día de puertas abiertas donde el padre de Suji salía dándole la mano a la abuela de Bak-rin. Y difundir el rumor de que su padre aceptaba sobornos, extendiendo así la batalla fuera de la escuela. Los padres de Bak-rin no se atrevían a detener su locura. Porque ella tenía pruebas de que su padre estaba desviando activos usando la fundación del colegio. Si se rebelaban, su padre perdería todo lo que había recibido de la abuela. Y la indulgencia infinita de su abuela hacia Bak-rin. Era la razón por la cual se atrevía a actuar con tanta locura. Las represalias de Bak-rin hicieron que Suji temiera por su padre. Y se vio obligada a posponer indefinidamente la publicación de las pruebas. Jeú Seola, que siempre había sido una agresora silenciosa, por fin se dio cuenta de lo enferma que era Bak-rin. Y empezó a preguntarle a Seo-doa sobre ella. Seo-doa por primera vez confesó que le repugnaba Bak-rin. Si no fuera por los intereses de su familia, seguramente sería parte de la alianza. Y cuando descubrió que Suji le había cambiado el móvil a propósito, se lo entregó a Bak-rin. Pero lo hizo para tener más poder de decisión cerca de Bak-rin. Y dentro de sus propias reglas, ayudar en secreto a Suji. Amenazadas por Bak-rin, Suji e Im Jae-rim emprendieron el viaje escolar con el corazón inquieto junto a toda la clase. La inquietud de Suji no solo se debía a su padre, sino también a las amenazas utilizadas por Bak-rin, que hicieron que los compañeros que antes la apoyaban comenzaran a dudar si realmente podía destruir el juego de la pirámide. Bak-rin quería usar la división y la traición para hacer que Suji abandonara toda resistencia. Im Jae-rim descubrió que Shim Eun-jun, para poder debutar sin estar bajo la amenaza de Bak-rin, obedecía voluntariamente las órdenes de Bak-rin, renunciando a participar en su próxima competencia de natación. Y abandonando el camino de convertirse en una nadadora profesional. Bak-rin quería que Im Jae-rim entendiera claramente que incluso si sus familias tenían un poder similar, mientras Im Jae-rim tuviera un punto débil absoluto, nunca podría ser su rival. Todas las fotos secretas tomadas por Son Hae-jung fueron descubiertas por Bak-rin. Bak-rin incluso la amenazó con entregar esas fotos al entrevistador de su hermano, para que rechazara contratarlo. Pretendía usar el futuro de su familia para forzar a Son Hae-jung a abandonar la alianza del nivel D. Toda la alianza del nivel D se encontraba en una dolorosa lucha bajo las amenazas de Bak-rin. Mientras todos participaban en una actividad de buceo, Bang Wui de repente empujó al agua desde atrás a Bak-rin, quien no sabía nadar. Resulta que ella, una vez una de las ejecutoras de Bak-rin, había pisado accidentalmente el zapato de Bak-rin de la forma que más le molestaba. Y además siempre la adulaba de manera molesta. Lo que hizo que Bak-rin perdiera completamente la paciencia con ella. Y la expulsó del equipo. Por eso Go Eun-yeol fue incorporada. Al igual que Kim Da-yeon, ella había ayudado a Bak-rin en muchos actos de acoso contra los del nivel F. Temía que Bak-rin la convirtiera en nivel F y fuera acosada por toda la clase. Y también temía ser usada como chivo expiatorio por Bak-rin. Por eso intentaba complacer a Bak-rin con mucho cuidado, con la esperanza de volver a su lado. La enorme presión psicológica fue lo que la llevó a actuar de forma tan extrema. Pero las acciones de Bak-rin ya le habían hecho perder la confianza de todos. Todos miraban cómo caía al agua sin hacer nada. En el fondo deseaban que desapareciera para siempre en ese accidente. Excepto Haeun, quien siempre había sido acosada por ella. Fue Haeun quien, sin pensarlo, se lanzó al agua a salvarla, lo que finalmente motivó a los demás a actuar. Shim Eun-jun, experta en natación, fue quien las rescató. Bak-rin, después de ser rescatada, no responsabilizó a Bang Wui. Porque el acto bondadoso de Haeun solo aumentó su rabia. Era como si su odio hacia Haeun ya fuera instintivo. La intervención del profesor solo la enfureció aún más. Y le ordenó directamente que no se metiera. Cuando llegó el momento de dividir las habitaciones, las 4 de la alianza se vieron obligadas a compartir habitación con Hoyo Olin. Pero por su comportamiento,
No parecía sentir remordimiento por haber traicionado a Haeun, sino que se consideraba también una víctima obligada. Las cosas que le dijo a Son Hae-jung fueron escuchadas por Suji y Haeun, lo que les hizo darse cuenta de la obsesión de Bakarin. Pero la bondadosa Haeun no guardaba rencor a Jo-Olin, e incluso le cedió su lugar en silencio, para que pudiera unirse a sus actividades. Jo-Oli, quien había abandonado la escuela por acoso, seguía en silencio los pasos de Im Ye-rim, ya que Im Ye-rim fue la única que la ayudó en aquel momento. Aunque emocionalmente estaba devastada, aún así se convirtió en una fiel fan de Im Ye-rim, esperando que pudiera debutar con éxito. Esa noche Bakarin citó a solas a Haeun. El lugar del viaje escolar era Busan, donde vivía la madre de Haeun. Así que Bakarin trajo especialmente a su madre para verla. Quería que Haeun supiera que todas las personas importantes para ella estaban bajo su control, y que podía destruirlas fácilmente. Le exigía que abandonara toda resistencia y regresara al nivel F de inmediato. Al día siguiente, durante el juego de disparos en vivo, Go Eun-yeol volvió a actuar en nombre de Bakarin. Declaró que en el juego las personas en cada habitación formarían automáticamente un equipo. Y entre los que recibieran más disparos, se elegiría a uno para que se convirtiera automáticamente en F. Dijo que su clase necesitaba un F para mantener un ambiente pacífico, sumado a los mensajes amenazantes que Bakarin envió a toda la clase. Todos comenzaron a atacar al grupo con chalecos negros del equipo de nivel D. Bang Wui, ya incapaz de soportar la presión mental, descargó su ira personal contra Suji. Creía que su situación actual era culpa de Suji. Comenzó a pelear con Suji, intentando incluso matarla. Por suerte, Suji no era débil, y logró ganar después de una intensa pelea. Pero el corazón de Suji seguía firme. Lo que Bang Wui había hecho antes no merecía compasión. Debería ser castigada como agresora. El resultado del juego de disparos era obvio. El grupo con chalecos negros fue el que recibió más disparos. Im Ye-rim apenas logró evitar ser seleccionada. Porque SHIM Eun-jun, para evitar que ella se convirtiera en F. Se ofreció voluntariamente para cubrirla y recibió todas las balas por ella. Pero lo inesperado fue que Pyo Hye, quien debía llevar chaleco morado, llevaba uno negro y fue una de las más disparadas. Resultó que Jo-Olin había cambiado los chalecos con Pyo Hye antes del juego, alegando que no podía integrarse con Suji y las demás. Go Eun-yeol forzó a que entre ellas se atacaran, hasta elegir a una persona como F. La mayoría de la clase apoyó el método de Go Eun-yeol, y así empujaron a las personas con más disparos hacia la trampa. Pero esta vez Pyo Hye mostró un valor extraordinario. Fue la primera en tomar su arma. Mientras se disculpaba con Suji y las demás, comenzó a dispararse a sí misma, dispuesta a convertirse nuevamente en F, para redimirse por haberlas traicionado anteriormente. Suji, decidida a no permitir que el plan de Bakarin tuviera éxito, tomó su arma junto con Haeun y Son Hae-jung y también se dispararon a sí mismos. Transformaron lo que era una acción de castigo en su contra, en un acto que conmovió a todos, dejando a Bakarin completamente desorientada. Porque antes Bakarin ya las había amenazado usando sus debilidades para que traicionaran a sus amigas. Pero Suji y las demás ya habían compartido entre ellas las amenazas de Bakarin, y habían acordado permanecer unidas a pesar de todo. Por eso pudieron contraatacar en ese momento. Kim Da-yeon, que no quería que Bakarin fracasara, salió corriendo para actuar como tiradora. Intentó forzar que Pyo Hye fuera elegida como F. SHIM Eun-jun, al ver esto, salió a detenerla. Pero accidentalmente fue pateada por Kim Da-yeon en su pierna lesionada. Y fue empujada contra unas tablas. Un clavo de las tablas le atravesó la pierna y fue llevada de urgencia al hospital. El impulso de Kim Da-yeon llevó el incidente violento a su punto más crítico. Todo estaba al borde de hacerse público. Pero algunos padres influyentes aún pensaban en cómo encubrirlo. El padre de Seo-doa trasladó a SHIM Eun-jun al hospital de su familia para ser tratada, con la esperanza de calmar a la familia de SHIM Eun-jun, y que aceptaran una compensación para no exigir más responsabilidades. Kim Da-yeon solo fue castigada con 2 semanas de limpieza, mientras que quienes ayudaron en el rescate fueron regañados por el profesor. SHIM Eun-jun quizás ya no pueda seguir siendo atleta por su lesión, lo que provocó que la ira de Im Ye-rim estallara completamente. Le agarró el cabello a Kim Da-yeon, dispuesta a hacerle sentir el mismo abuso que ella causó. Pero en ese momento Bakarin anunció que el castigo a Kim Da-yeon lo impondría todo el grupo A. Y amenazó a la clase para que nadie más la tocara. La amenaza de Bakarin hizo que Haeun sintiera que todos se estaban lastimando por su culpa. Sumado a la llamada de consuelo de su madre, terminó derrumbándose. Concluyó que solo volviendo a ser F podría evitar que los demás siguieran saliendo heridos. Especialmente Suji, quien siempre la había apoyado. Así que decidió volver a su actitud fría de antes. Dejar de relacionarse con los demás. Y regresar silenciosamente a la posición de F. La locura de Bakarin hizo que Suji decidiera acelerar la destrucción del juego de la pirámide. Ella preguntó en secreto a sus compañeras mediante notas adhesivas debajo de los cajones del aula si estarían dispuestas a votar anónimamente para abolir el juego de la pirámide. Quería saber quiénes ya se habían dado cuenta del daño que causaba el juego. Y también evaluar la probabilidad de éxito para destruirlo. Utilizaron una aplicación de chat de juegos como medio. Y comenzaron a hacer público lo que Kim Da-yeon había hecho como acosadora escolar. Porque sabían que si lo hacían por medios de comunicación normales, el grupo Baekhyun lo censuraría con tácticas de relaciones públicas. Seo-doa, al no ver ninguna noticia en los canales oficiales, le pidió a su padre que no interfiriera con la cobertura mediática.
y que dejaran que se hiciera público de forma natural para minimizar el impacto. Eso, según ella, era una gestión de crisis adecuada. Ella, de naturaleza bondadosa, no quería que su padre siguiera tolerando la violencia por interés personal. Porque la tolerancia de los padres había llevado a que incluso cuando Shim Eun-jun estaba siendo tratada en su propio hospital, ella sentía que no tenía derecho a preocuparse por su compañera herida. Pero su padre no tomó en serio sus palabras. Incluso pensó que estaba exagerando. Así que solo pudo contarle a su padre lo del chat de la app, con la esperanza de que él diera marcha atrás. Pero el resultado final fue que el padre de Seo-doa llegó a un acuerdo con el presidente Choi del grupo Baekhyun. Y decidieron usar a Kim Da-yeon como chivo expiatorio, obligándola a trasladarse de escuela, reduciendo al mínimo el impacto entre ambas partes con dinero. El profesor principal incluso intentó extorsionar al padre de Kim Da-yeon con el incidente. Pero al ver cómo el padre de Kim Da-yeon la trataba violentamente, comprendieron el ambiente aterrador en el que ella había crecido. El presidente Choi quería que Baek-rin terminara con todo esto y fuera una estudiante normal. Pero la abuela de Baek-rin apareció nuevamente, amenazando a Choi para que no destruyera el talento de su nieta, afirmando que solo con experiencia real Baek-rin podría convertirse en una gestora implacable. Esa indulgencia fue lo que hizo que Baek-rin no tuviera miedo de nada. Jugaba con toda la clase según sus retorcidos deseos. Fue hasta la casa de Haeun y se cortó el cabello frente a ella. Le dijo que esta vez era el cabello, pero la próxima sería la vida. Quería que Haeun se sintiera culpable para siempre y viviera en el dolor toda su vida, forzándola a aceptar ser para siempre la F asignada. Aunque castigar a Kim Da-yeon fue otra victoria para Suji y las demás. La repentina frialdad de Haeun volvió a ponerlas al borde de una crisis de división. Pero Suji, que entendía el corazón de Haeun, la buscó con determinación, esperando que ella viera claramente lo que estaba haciendo Baek-rin. Y que no usara su bondad para permitir que Baek-rin siguiera cometiendo errores sin fin. Para destruir el juego de la pirámide antes de las vacaciones. Suji puso en marcha su último plan. Apostó todo al día del festival escolar de Baekhyun Girls High School. Ese día también coincidía con la 16ª votación del juego de la pirámide. Pidió a Jo Seung-hwa que preparara una cámara oculta. Le entregó la cámara a Seo-doa, con la esperanza de que, dentro de lo que su entorno le permitiera, pudiera ayudar a las compañeras que habían sido dañadas. Al mismo tiempo, Jo Seung-hwa se infiltró en la escuela para montar una red de transmisión en vivo, con la intención de revelar todo lo que había sucedido en la clase 5 del segundo año. Su intención era colaborar con Im Jae-rim para crear una falsa alarma y llevar el temor de la clase a su punto máximo. Pero inesperadamente en la piscina, se topó con un fanático loco que había ido a buscar a Im Jae-rim. Afortunadamente, Jo Yo-lee apareció de repente y detuvo al acosador. Había descubierto en las redes sociales de Im Jae-rim que el acosador planeaba atacarla. Y como no quería que Im Jae-rim saliera herida, reunió el valor y salió de su habitación. Fue a la escuela y logró salvarla. Suji aprovechó la oportunidad para entrar al aula y confrontar a Baek-rin sobre sus verdaderas intenciones. Expuso todos los daños causados por el juego de la pirámide. Y con eso rebatió la propuesta de Baek-rin de elegir a una F permanente. Propuso a toda la clase votar para terminar el juego. Pero por dentro Suji estaba aterrada. Temía que Haeun, por el bien de todos, se ofreciera voluntariamente como la F permanente. Afortunadamente, Haeun había escuchado por accidente que el verdadero objetivo de Baek-rin era Suji. Baek-rin planeaba convertir a Suji en F, para que Haeun quedara atrapada por siempre en la culpa de haber traicionado a su amiga. Para evitar que Baek-rin se saliera con la suya. Haeun fue la primera en desinstalar el juego y ponerse de pie en apoyo a Suji. Luego se levantó Son Hae-jung para apoyarla también. Después lo hizo Pyo Hye. Luego las demás compañeras que comprendieron el daño del juego fueron desinstalando la app una por una y se pusieron de pie junto a Suji. Cuando faltaba solo un voto para alcanzar la mayoría, Kim Da-yeon, por venganza contra Baek-rin, votó a favor de Suji. Pero para entonces, ya no era parte de la clase 5 del segundo año. No tenía ningún derecho de involucrarse en los asuntos de la clase. Suji prefería convertirse ella misma en la F permanente, antes que aceptar la ayuda de una agresora escolar. Esto provocó que Kim Da-yeon, de temperamento explosivo, perdiera el control una vez más. Estaba a punto de golpear a Suji. Pero Haeun la detuvo y entonces dirigió su ira hacia ella. Cada palabra que salía de su boca exponía crudamente la realidad del acoso escolar. Y toda esta escena estaba siendo transmitida en vivo al mundo entero. Sumado a los audios del bullying que Suji había publicado anteriormente. La existencia de acoso escolar sistemático en Baekhyun Girls High School se convirtió de inmediato en un tema viral en la red. Especialmente cuando el director, temblando de miedo, corrió al aula y destruyó la cámara pisoteándola con furia. La indignación pública contra la escuela se elevó a un nivel sin precedentes. La escuela y todo el grupo Baekhyun se vieron sumidos en una tormenta mediática. Ya no podían proteger a Baek-rin, la responsable de todo. Fue entonces cuando el padre de Suji y la madre de Haeun por fin comprendieron la clase de trato inhumano que habían recibido sus hijas en la escuela. Y lo poco que se habían preocupado por ellas. Jo Seung-hwa aprovechó que los profesores habían dejado la oficina y hackeó el ordenador del tutor. Copió las pruebas de manipulación de notas por parte de la escuela. Suji ya sospechaba que Jeon Jeon-du no sabía muchas cosas. Pero aún así sacaba siempre las mejores notas. Lo mismo ocurría con Weum Yeol. Por eso pidió a Jo Seung-hwa que la ayudara a exponer también esa práctica corrupta. Suji entregó todas las pruebas al antiguo profesor de literatura, con la esperanza de que él pudiera denunciarlas. Y así limpiar su nombre.
además de descubrir lo que su hermana había vivido. Jo Seung-hwa logró otro gran triunfo. Su hermana Jo Yeol por fin superó sus traumas y salió de su habitación. Empezó poco a poco a dejar atrás su oscuridad. La escuela, acorralada por la opinión pública, disolvió la clase 5 del segundo año. Y repartió a sus estudiantes en diferentes clases. Seo-doa, Bang-woo y Heu Seola comenzaron a ser investigadas por la escuela. Pero la historia no terminó ahí. Bak-rin, quien debía ser enviada al extranjero como castigo, comenzó su última venganza. Llamó a Haeun al lugar donde vivió en su infancia. Soo-hee, preocupada por Haeun, decidió acompañarla. Era un orfanato llamado Casa del Cielo. Resulta que el verdadero nombre de Bak-rin era Yang So-eun. Era una huérfana sin padres. Había asistido a la misma escuela primaria que Haeun. Y fue su mejor amiga de la infancia. Como no quería que los demás supieran que era huérfana, siempre les mintió diciendo que provenía de una familia rica. Solo Haeun conocía la verdad sobre su origen. Un día, Haeun escuchó accidentalmente a los compañeros hablar de ella, burlándose de su actitud pretenciosa. Para evitar malentendidos con los demás, Haeun reveló su trágico pasado a los compañeros. Esperaba que, movidos por la compasión, fueran más amables con ella. Pero lo que recibió a cambio fue acoso escolar por parte de todos. Porque sabían que aunque la intimidaran, no habría consecuencias. No había padres que pudieran reprenderlos. Bak-rin esperaba que Haeun la salvara de todo eso. Pero Haeun eligió ser una espectadora. Desde entonces Bak-rin la odió profundamente. Además, los maestros del orfanato les enseñaban sobre la jerarquía social mediante el juego de la pirámide. E incluso a veces dejaban a Bak-rin sin comida por ser víctima de bullying. Todo esto fue distorsionando poco a poco su mentalidad. Al enterarse de que el presidente del grupo Baekhyun iba a adoptar a un niño del orfanato, ella hizo todo lo posible por sobresalir. Y finalmente fue adoptada como la hija del grupo Baekhyun. Pero la frialdad del presidente Choi y de su padre le dejaron claro que solo la habían adoptado por orden de la abuela. Y que no querían que tuviera presencia en la empresa. Esto terminó por quebrar su ya frágilmente, dañada por años de maltrato bajo el juego. Cuando se reencontró con Haeun en la secundaria, su deseo de venganza se encendió por completo. Quería que Haeun quedara atrapada en un sufrimiento eterno. Por eso convirtió a la clase 5 del segundo año en un campo de batalla, usando el juego de la pirámide como herramienta de acoso escolar. Pero después de contar toda su historia trágica, Soo-hee se mantuvo firme en que eso no justificaba hacer sufrir a toda la clase. Dijo que lo que hacía era pura perversión mental. Y la exhortó a despertar y enfrentar la realidad. Que Haeun había cometido errores, pero eso no justificaba arrastrar a todos al sufrimiento. Pero Bak-rin, ya completamente fuera de sí, no quiso escucharla. Esta vez planeaba vengarse de Haeun con su propia vida. Prendió fuego a toda la Casa del Cielo. Y delante de Soo-hee y Haeun, se tragó una caja entera de sedantes y analgésicos, quedando inconsciente en medio de las llamas. Pero fue gracias a la valentía de Haeun y Soo-hee que lograron sacarla con vida del incendio. Para desvincularse del acoso escolar, el padre de Seo-doa rompió relaciones con la directora Choi. Ambos priorizaron a sus propios hijos y los intereses familiares. Intentaron culpar a los hijos de los demás. Al enterarse del incendio en el orfanato, la directora Choi averiguó que Soo-hee y Haeun estaban presentes. Aprovechó para culparlas del incendio y de intento de asesinato. Hizo que el director sobornara a algunos medios digitales para presentar a Soo-hee como la acosadora, intentando cambiar la narrativa. Algunos estudiantes y profesores fueron sobornados por el grupo Baekhyun y comenzaron a denunciar a Soo-hee ante la policía. Esto llevó a que Soo-hee fuera llevada a la comisaría para ser investigada. La inocente Soo-hee fue juzgada por toda la red. Estaba tan atrapada en la controversia que no podía ni salir de casa. Por suerte, todos los miembros de la alianza de nivel de finalmente pudieron ayudarla. Im Ye-rim renunció a su oportunidad de debutar como idol. Y grabó un vídeo como testigo pasiva del acoso para contar toda la historia de Soo-hee. Gracias a su base de fans, la opinión pública volvió a cambiar. Los demás miembros de la alianza también escribieron comentarios confesando su papel como observadores pasivos, haciendo que el mundo viera la inocencia de Soo-hee. Mientras tanto, Jo Yeol, animada por Jo Seung-hwa, grabó un vídeo como víctima en el que narraba cómo fue acosada por Kim Da-yeon, Bang-woo, Heu Seola y Bak-rin. Además, un profesor de la escuela, movido por la conciencia, envió a la profesora de literatura un vídeo donde se mostraba a Soo-hee siendo acosada. Esto hizo pública la condición de víctima de Soo-hee. Y les quitó cualquier oportunidad de redimirse a los acosadores. Todos ellos comenzaron a esconderse desesperadamente. Intentaron evadir el juicio público alegando enfermedades mentales. Finalmente, la denuncia de la profesora de literatura reveló a toda la sociedad la contratación ilegal y la manipulación de notas por parte del director y la tutora, exponiendo por completo el lado oscuro de la escuela, logrando que ambos fueran enviados a prisión. Kim Da-yeon, una de las acosadoras, sufrió un colapso mental debido al abuso familiar de su padre. Heu Seola perdió la oportunidad de ser judoka profesional por haber participado en el acoso escolar. Jeon-du fue expulsada por manipular sus calificaciones. Su padre, un congresista, se vio obligado a renunciar a su cargo. Park Hee-young y Goeun Yeol, quienes ayudaron a Bak-rin, fueron duramente criticadas por los internautas. Y cayeron en el ojo del huracán mediático. Solo la expulsión de Seo-doa, quien siempre ayudó a las víctimas, fue vista como lamentable por todos. Pero Seo-doa entendía que aunque no participó directamente en el acoso, fue testigo silenciosa de lo que ocurría. E incluso cómplice por omisión. Por eso consideraba su sanción como un castigo merecido. Y no creía que hubiera nada que lamentar.
Por primera vez, la obediente Seodoa se enfrentó a su padre. Había descubierto en el celular de su padre un contacto guardado con su nombre. Que en realidad era la directora Choi, con quien él le era infiel. Eso fue la mayor traición para ella. Por eso exigió que su padre respetara las reglas que ella misma había impuesto. Y que no volviera a cruzar la línea. El grupo Baekhyun, tras comprobarse que Baekhyun lideró todo el acoso, no tuvo más remedio que disculparse públicamente mediante una rueda de prensa. Anunciaron que, debido a sus errores graves, abandonarían el sector educativo. Y que entregarían la gestión de la escuela a una fundación educativa más competente. Además, los padres adoptivos de Baekhyun revelaron públicamente que ella era huérfana. Tras diagnosticarla con una enfermedad mental, solicitaron oficialmente renunciar a su tutela. Y la dejaron sola en el hospital psiquiátrico. Incluso su abuela, quien siempre la había protegido, aceptó la decisión de abandonarla. Y dejó de considerarla su heredera. Así concluyó finalmente el escándalo de acoso escolar en Baekhyun Girls High School. Todas pudieron por fin prepararse para su exigente último año de secundaria. Y comenzar una nueva etapa en sus vidas.